bendecir tu vida. Tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos de gloria, con un mensaje de fe y fortaleza espiritual. Somos echada en un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida. Tiempos de gloria. Tiempos de gloria, tiempos de gloria, con un mensaje de fe y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida. Tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos de gloria, con un mensaje de fe y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida. Tiempos de gloria. Tiempos de gloria. Tiempos de gloria. Te invitamos a compartir un nuevo tiempo de gloria junto a nosotros. Queremos que seas parte de nuestra familia espiritual. El Shaddai, Ministerio de Radio y Televisión. Y ahora, prepárate para un nuevo tiempo de bendición. A continuación, tenemos el agrado de presentar el programa de radio y televisión Tiempos de Gloria. Bienvenidos a un nuevo tiempo de oración, restauración y fortaleza espiritual, junto a la poderosa palabra de Dios. Tiempos de Gloria es un programa conducido y dirigido por el pastor David Leiva del ministerio El Shaddai. Bienvenidos a su programa Tiempos de Gloria. Ven este domingo, ven a celebrar. Ven, que te esperamos, vamos juntos a adorar. Ven a nuestro culto en dos direcciones para ti, en Concepción y San Pedro de la Paz. Domingo a las 12 horas en calle Serrano 742 en Concepción. Y a las 19 horas calle 1 Villa Amanecer, Boca Sur, San Pedro de la Paz. Ven este domingo, unidos vamos a cantar. Ven y celebremos las bendiciones del Señor.
Él tiene una palabra para ti, Él te quiere hablar. Te esperamos con alegría y con amor. Tiempos de gloria, con un mensaje de fe y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida. Tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos de gloria, con un mensaje de fe y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida. Tiempos de gloria. Tiempos de gloria, tiempos de gloria. Con un mensaje de fe y fortaleza. Saludos con la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una bendición, no es una bendición religiosa. Es hablar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. No son tres dioses, un Dios en tres funciones, tal como usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El alma es donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, el odio, el amor, las intenciones buenas y las malas. Ahí están todos nuestros sentidos en el alma. El espíritu es el que da vida al cuerpo. El cuerpo es la habitación donde está la persona. El cuerpo sin espíritu no vive, está muerto. Por lo tanto, el espíritu es el que da vida al cuerpo. Acuérdese que en la creación, Dios el Padre, Jehová, Elohim, creó los cielos y la tierra, y cuando hizo al hombre, lo hizo con el aliento de su boca, su palabra, el Espíritu de Dios. Con sus manos formó el cuerpo tomado de la tierra, y cuando sopló aliento de vida en él, llegó el hombre o el cuerpo de barro a ser un alma viviente. Cuerpo, alma y espíritu. Y ahí tenemos entonces la situación que cuando la persona muere, la palabra muerte significa separación. Por lo tanto, más allá de que la persona se separa de sus seres queridos, de la vida, del mundo, hay también una separación en la integridad de la persona. El cuerpo, como está escrito, vuelve a la tierra de donde fue tomado. El espíritu, en el momento de la muerte, vuelve a Dios porque de Dios vino hacia nosotros. Y el alma es donde están los sentimientos y las emociones, va a un lugar de reposo, de descanso, esperando el día de la resurrección del cuerpo. ¿Está escuchando? El cuerpo es el que va a resucitar, no el alma ni el espíritu. El cuerpo es la habitación y podemos comprender esto, que el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque si usted pierde un dedo, un brazo, los dos brazos, una pierna, ha perdido parte del cuerpo, pero el espíritu de Dios o el espíritu de vida todavía está en usted. Podemos seguir viviendo con un brazo menos, con un pie menos. Mucha gente lo hemos visto de esa manera. No tienen su vista, no tienen sus oídos, y algunos en silla de ruedas, otros postrados, pero siguen vivos. Aunque el cuerpo está mutilado o destruido y cortado. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios está en cada ser viviente. Dios el Padre les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Qué lindo es hablar estas cosas espirituales. No son cosas
doctrinales, teológicas, de algún movimiento religioso, de alguna religión, de alguna iglesia. Es la absoluta verdad de la palabra de Dios. Dios el Padre en el Antiguo Testamento es el Dios creador. Dios el Hijo en el Nuevo Testamento es el Salvador. Y Dios el Espíritu Santo es el Consolador. Lo que nos cuesta hoy día es mentalmente pensar con nuestras limitaciones cómo el Espíritu puede ser Dios. Es que Dios es Espíritu. Para que Dios, siendo Espíritu, pudiera venir a la tierra, tuvo que tomar un cuerpo. ¿Me está escuchando? Un cuerpo que fue engendrado y formado en el vientre de María, el cuerpo de Jesús. Y Jesús, el Cristo, entonces llegó a ser una persona, un alma viviente, por el Espíritu que vino sobre María, por el cuerpo que se fue formado y por el niño que nació. Ahí estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y vemos la Trinidad. Cuando hablo de la Trinidad, por favor, no se entienda que son tres dioses, no existen. Hay un solo Dios. El primer y gran mandamiento de la ley mosaica. Oye Israel, tu Dios uno solo es. Un Dios manifestado en tres personas, en tres tiempos de la historia de la humanidad. El Padre Creador, el Hijo el Salvador y el Espíritu Santo el Consolador. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Jesús lo dijo. A ustedes, mis discípulos, les conviene que yo me vaya, el Salvador se vaya, porque si yo no me voy, no vendría sobre ustedes, ¿qué cosa? El Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, el que fue llamado para estar a nuestro lado, para guiarnos, para defendernos, para cubrirnos. Por eso Jesús dice, yo tomaré de mi Padre y pondré sobre ustedes. La promesa del Padre es que ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y por favor entienda esto, el Espíritu Santo no es pegar gritos, andar saltando, no es un tiempo de arrebato emocional. El Espíritu Santo es el carácter, la gloria, la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo. Amigos, hermanos, televidentes y simpatizantes de la fe, Jesús fue muy claro en sus enseñanzas. Él dijo, si yo no me voy, el Espíritu no puede venir. ¿Se da cuenta? Había un tiempo de cumplir en Cristo para salvar la humanidad. Y Él tenía que irse para que viniera el Espíritu Santo. Y lo extraordinario, lo sobrenatural de esto, es que los discípulos no entendieron porque estuvieron con Jesús físicamente, al lado de ellos, lo vieron con sus ojos, lo palparon con sus manos. Pero Jesús dice algo radicalmente que no iba con la mentalidad de ellos. Me voy, les conviene, me voy, porque si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Estaréis tristes un tiempo, pero luego volveréis a estar llenos de gozo y de alegría. Porque yo y mi Padre vendremos a ser morada en ustedes por el Espíritu Santo. Siempre decimos que Cristo está en nosotros, de alguna manera sí, es cierto, pero por el poder del Espíritu Santo. Ya que los discípulos no podían tener a Cristo dentro de sus vidas, dentro de sus corazones, por la fe ellos caminaron con Jesús. Vieron sus enseñanzas, participaron del pan, de la comida, del vino, de la mesa, de los milagros, de las enseñanzas, de los padecimientos, de la muerte y la resurrección de Cristo, pero todo fue externamente. Por eso Jesús dice en uno de los pasajes de la palabra, les conviene que yo me vaya, y cuando yo me vaya, vendremos. ¿Me está escuchando? Vendremos. ¿Qué está diciendo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vendremos a ser morada en ustedes. Ahora nosotros, tú y yo, cada creyente, somos templos del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no habita en los templos hechos por manos de hombre.
Dios no habita en una hermosa construcción con mucho esfuerzo de los hermanitos vendiendo sopaipilla, empanada, haciendo completos para levantar un templo. Dios no habita en las grandes catedrales con campanas de oro. Dios no habita en los grandes ministerios con grandes luces de color y toneladas de música. Dios no habita en esos lugares. Esos lugares es para expresar un culto de adoración y de alabanza. Dios no habita en los templos, Dios habita en el corazón del hombre. Somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo. Por eso yo le digo a los hermanos, si tú vas a un lugar de oscuridad, a un lugar pecaminoso, tú estás llevando al Espíritu a ese lugar. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Mis queridos hermanos, amigos, qué lindo es comprender estas verdades espirituales. Qué lindo es saber que alguien dijo, un hombre religioso, un hombre que tenía la mejor teología de aquellos tiempos, estudiando en los mejores institutos teológicos, hablando del apóstol Pablo, que aprendió la enseñanza de Gamaliel, un doctor en la ley. Un hombre de una religión estricta, los fariseos. Pero cuando el apóstol Pablo, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, con toda su elocuencia, él dijo, cuando se encontró con Cristo, todo lo que sabía, todo lo que aprendí, lo tengo por basura, lo menosprecio, no me sirve de mucho, con tal de tenerlo a Él. Porque teniendo a Cristo, tú tienes la vida, tú tienes la palabra, tú tienes salvación y vida eterna. Y si no, solamente tendrás religión. Yo fui un religioso. Pero la religión nos enseña de Dios, pero la relación nos hace vivir en Dios o en Cristo por el poder del Espíritu Santo. No quiero confundirlo con esta palabra, solamente simplificar que usted y yo debemos considerarnos que aunque tú eres débil, el Espíritu Santo en ti es poder. Y aunque sabes que el Espíritu Santo, escucha bien, no está limitado a un cuerpo alto, fornido, no. El Espíritu Santo entra en el corazón contrito y humillado. La persona enferma, puedes tener cáncer, diabetes, puedes tener úlcera, puedes tener tus venas coronarias tapadas, puedes tener artritis, cualquier enfermedad en tu cuerpo, pero el Espíritu Santo todavía está ahí, todavía te sostiene. La gracia de Dios se manifiesta en tu vida, que a pesar de tu enfermedad, de mi enfermedad, el Espíritu Santo nos da poder para seguir adelante. Bendito es su nombre. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Dios es luz, espíritu, revelación. Y todo eso de Dios, luz, espíritu, revelación, vino a nosotros por el Espíritu Santo. Jesucristo es luz, vida y revelación. Él lo dijo, yo soy la luz de este mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la revelación vino a nosotros. A nosotros se nos reveló un misterio que para la mente humana, la mente religiosa no la puede comprender. ¿Qué es lo que es un misterio? Un misterio es algo que está oculto, escondido, es algo misterioso. Pero ese misterio en relación al Evangelio fue revelado a la gente más humilde, a la gente que creyó en el Señor Jesucristo. Se nos reveló. ¿Cómo se nos reveló Él? Yo antes de leer la Biblia, antes de orar, antes de conocer cosas espirituales, a mí se me reveló que Jesucristo era mi Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él les revelará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y Él no dice por el Espíritu eso, aquella cosa, o como dice una religión conocida, la fuerza activa de Jehová. No, es el poder de Dios, no es una fuerza, es la totalidad de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo glorificará a Cristo. Amigos, hermanos, qué lindo y qué bendición es poder hablarle y compartirle la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo.
Yo puedo conocer a Jesucristo. En la escuela dominical me pueden hablar de Él. Puedo leer la Biblia a través de Jesucristo, pero no puede ser revelado a mí si en mí no está el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene que ser revelada, porque mucha gente lee la Biblia en los institutos. Un abogado hace un juramento, un presidente hace un juramento, leen la Biblia, juran por la Biblia, pero no les ha sido revelada. Y el Espíritu Santo lo primero que hace es revelarnos a Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Por el Espíritu, a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Estamos aquí entonces acompañándote en Canal 5, Televisión Canal Zonal, la cual damos gracias al Señor nuevamente y no nos cansamos de agradecer al Padre por esta plataforma, Canal 9. Y sabes, aquí está entrando una llamada justamente, no puedo atenderla porque estoy acá en vivo, pero la vamos a reservar. En este instante estamos conectados con la cadena radial de radio y televisión de América Latina. Muchos países conectados con nuestra página de internet. Estamos también conectados y damos gracias a Dios directamente aquí con Canal 5 y también Radio El Shaddai en San Pedro de la Paz. Estamos conectados también en la plataforma de Facebook. Estamos conectados, lo más importante, contigo a través de este momento. Y gracias a Dios que te has apartado para tener un tiempo de un encuentro espiritual. Pero lo más importante, más allá de estar conectado con las redes sociales, con los canales de radio internacional, con Radio El Shaddai, con Canal Zonal y estar conectado contigo, lo más importante es que estamos conectados con el poder del Espíritu Santo. Siento su hermosa presencia, porque el Espíritu Santo no es una emoción, es una realidad de nuestra vida, es algo tangible, es Dios habitando en nosotros por la fe. Muy bien, vamos a escuchar ahí algunas invitaciones a nuestros cultos, a los canales de televisión también donde estamos trabajando y ministrando palabra del Señor, y ya volvemos con el mensaje del día de hoy. Ven, ven este domingo, ven a celebrar. Ven, que te esperamos, vamos juntos a adorar. Ven a nuestro culto en 2 direcciones para ti, en Concepción y San Pedro de la Paz. Domingo a las 12 horas en calle Serrano 742 en Concepción. Y a las 19 horas calle 1, Villa Amanecer, Boca Sur, San Pedro de la Paz. Ven este domingo, unidos vamos a cantar. Ven y celebremos las bendiciones del Señor. Él tiene una palabra para ti, Él te quiere hablar. Te esperamos con alegría y con amor. Te invitamos a compartir un nuevo tiempo de gloria junto a nosotros. Queremos que seas parte de nuestra familia espiritual. El Shaddai, Ministerio de Radio y Televisión. Te invitamos a compartir un nuevo tiempo de gloria junto a nosotros. Queremos que seas parte de nuestra familia espiritual.
El Shaddai, somos el Shaddai, el gran Shaddai, con un mensaje de amor, fe, restauración y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Queremos ser parte de ti. Queremos ser una luz en tu camino, un oasis de esperanza en el desierto de este mundo. El Shaddai, el Dios todopoderoso, el gran Shaddai, cada día más cerca de ti y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Y ahora, con ustedes, un nuevo tiempo de gloria, activando tu fe con una palabra profética, en la voz del pastor David Leiva, del Ministerio de Radio y Televisión El Shaddai. El libro de Génesis, capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia. La palabra Génesis significa comienzo, principio, inicio, porque en el libro de Génesis está el comienzo del plan de salvación de Dios, el conocimiento de Dios, el principio de la familia, el principio del pecado, pero también el principio de la redención. Todo está anunciado en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer algunos versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, habló Dios, hubo una palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Amén. En el principio hubo un tiempo sin comienzo, sin conciencia de nosotros. Hubo un principio antes de nosotros. En otras palabras, hubo un principio antes de la historia. Hubo un principio antes de un principio. Me explico. Hubo un principio antes del principio que nosotros conocemos. Y eso se llama la eternidad. En la eternidad pasada, aunque la eternidad no tiene pasado, presente ni futuro, porque es eterno, pero para que se entienda un poco, desde la eternidad antes de la creación hubo un principio. Antes de la creación, y este principio existe permanentemente antes del tiempo, antes de la creación, antes de la historia. En la creación del universo, solamente la creación del universo tuvo un principio, porque Dios no tiene principio, es eterno. Él vive, siempre digo esto, Él vive, nuestro Dios, Él vive en un eterno presente.
Para nosotros hay un pasado, un presente y un futuro. Pero Dios, que es Dios, puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo, porque Él es eterno. Entonces, en este principio, en este comienzo, dice la palabra, creó Dios. Quiero, por esta palabra, responder a una hermana que me hablaba ayer, que me decía, ¿por qué Dios, que creó todas las cosas, por qué creó el mal? ¿Por qué creó al diablo, la adversidad? ¿Por qué creó las enfermedades, los accidentes, la muerte? Yo le decía a mi hermana y le digo a usted, Dios no creó la muerte. La muerte es consecuencia de la desobediencia. Dios, dice la palabra, fijó eternidad en el corazón del hombre. Usted y yo y todo ser creado fue creado con un principio de eternidad. Pero el pecado, que pronto vamos a ver, trajo este caos, este desorden, esta separación o esta muerte espiritual. Dios no creó los accidentes. Los accidentes es el resultado de la conducción del hombre. Dios no creó las enfermedades. Las enfermedades son el resultado de nuestra mala alimentación, de no cuidar el templo del Espíritu Santo. Dios no creó al diablo. El diablo se creó a sí mismo. Se puso como adversario, porque eso significa la palabra diablo, significa adversario. La Biblia le da muchos títulos: el acusador, el hombre de maldad, el adversario, la serpiente antigua, el dragón antiguo. Hay muchos títulos, pero lo conocemos como el adversario, como el enemigo de Dios. Entonces la gente dice que el diablo hizo esto, el diablo está creando esto, el diablo no puede crear nada. Y voy a decirlo de esta manera, ningún hombre en la tierra puede tener la capacidad de crear, nadie es un creador. Solamente Dios es el creador. Usted me dirá, pastor, mi esposo creó un mueble, ha creado ahí una plantación. ¿Y de dónde sacó la madera para el mueble? ¿De dónde sacó la semilla para la plantación? Todo proviene desde ya de la creación de Dios. No podemos crear nada porque todo lo que creamos lo tomamos de lo que ya está creado para crear o recrear. Entonces lo primero y enfáticamente que nos dice la palabra de Dios, la bendita, gloriosa, eterna palabra de Dios, en el principio creó Dios. Bará. Hubo un principio de la creación de Dios. Mis amigos, hermanos, esto que estamos viviendo, esta vida, esta realidad, algunos hablan de la tierra plana, de la tierra redonda, algunos hablan de los reptilianos, de los ovnis, de otros universos, no lo entiendo, algo estoy estudiando por ahí, pero no quiero introducirme en eso. Lo único que quiero decir, si existe vida, sea donde sea, en las galaxias, bajo la tierra, en cualquier lugar, esa vida proviene de Dios. Porque nadie puede crear fuera de Dios. ¿Cómo Dios puede crear un reptiliano? No lo sé. Si es que existen, tampoco lo sé. Pero hay una palabra, y por favor ponga atención en esto. Dice por ahí el apóstol Pablo, me parece que en el libro de Filipenses, no lo tengo acá como tema, pero dice lo siguiente: que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Y cuando dice toda rodilla, está diciendo toda la creación. Porque Dios levantó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Ahora escuche esto, ponga atención, por favor. Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche esto, se doble toda rodilla de los que están en el cielo. ¿De los que están dónde? En el cielo. Y luego dice la palabra, de los que están en la tierra y bajo la tierra. Que podemos interpretar los que ya murieron o si hay vida debajo de la tierra. Los que están en los cielos un día reconocerán que Jesucristo es el Señor.
toda la creación reconocerá que Jesucristo es el Señor, porque el Señor Jesucristo es el Verbo, la palabra de Dios. La palabra de Dios hecha vida en el cuerpo, en la vida de Jesús. Entonces yo quiero invitarte por esta palabra, por este principio que nos abre el principio a todas las cosas. En el principio creó Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Y mire lo que dice acá la palabra. Dios creó, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Vea este orden. Dios no creó la tierra primero, creó los cielos y no el cielo. Los cielos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. La Biblia es muy clara en esto, aunque algunos hablan de 7 cielos. Pero aquí está la escritura, Dios creó los cielos y la tierra, una tierra. La tierra puede que algunos expliquen que fue una explosión atómica, pero esa explosión atómica fue de algo que ya estaba creado, el Big Bang. Algunos hablan del eslabón perdido. No existe. Existe esta verdad. La aceptemos o no. La Escritura dice en el libro de Hebreo, por la palabra de Dios creemos que fueron constituidos los cielos y la tierra. O sea, la palabra de Dios, lo que Dios dijo, fue lo que creó. Bien, en el principio creó entonces Dios, ¿qué cosa? Los cielos y ¿qué más? Y la tierra. Pero miren lo que dice ahora. Y la tierra estaba desordenada, en confusión. Pero el texto original, porque usted debe saber que desde el versículo 1 al versículo 2, el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Desde el verso 1 al versículo 2 hay una cantidad de millones de años que no lo sabemos ni lo comprendemos. Hay un lapso de tiempo. Se habla mucho del tiempo pre-arcaico, no conozco esos nombres técnicos, de los dinosaurios, un tiempo que ocurrió en el espacio dentro del tiempo, valga la redundancia. Pero la palabra dice que en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora yo pregunto, si Dios es un Dios de orden, un Dios de plenitud, ¿cómo puede Dios crear una tierra desordenada y vacía? La respuesta es, como digo, que en ese lapso del primer versículo al segundo versículo hay una cantidad indeterminada de tiempo. No puedo hablar de meses, años, milenios, siglos, no. Hay una cantidad de tiempo. Entonces, el texto original en el versículo 2 dice, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Qué pasó ahí entonces? La tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y ya sabemos quién es el que desordena todas las cosas. Podríamos darle un título al cuco, el desordenador. La tierra estaba desordenada y así estaba, amigos, hermanos, ¿por qué? Por causa de la rebelión del ángel creado por Dios. Escuche esto, Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel. Y este ángel, por orgullo, por arrogancia, por estar en lugares de preeminencia, en las huestes celestiales, dijo, yo seré igual a Dios. Y eso es imposible. Por eso que después miente a Adán y Eva y le dice, serán como dioses. Entonces fue arrojado del cielo, fue arrojado del paraíso, de esos lugares de eternidad, y fue arrojado ¿dónde? A la tierra. Y cuando vino a la tierra, Él vino a desordenar, vino a corromper, vino a tratar, y hasta el día de hoy sigue desordenando mentes, vida, familia, matrimonios, gobiernos, religiones. Es el resultado de la caída del enemigo. Por eso cuando Jesucristo viene, Él dice, el diablo vino para matar la imagen de Dios en el hombre, para destruir la imagen de Dios en el hombre y para robar la felicidad, la eternidad de las personas. Pero yo vine, Jesús vino,
no a formar una iglesia, una religión. Jesús el Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. La tierra entonces, amigo hermano, estaba desordenada y vacía. Si nosotros hacemos monología, no sé cómo, no es la palabra técnica, no manejo ese lenguaje, pero si hacemos una analogía con nuestra creación, con nosotros, usted y yo, creyentes, también tuvimos un principio, fuimos creados por Dios en una nueva criatura en el Evangelio, pero luego vino el desordenador y vino a desordenar nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios, nuestra santidad. Vino Él a destruir todo lo que Dios estaba creando en nuestra vida cuando estábamos también en el mundo desordenados y vacíos, lejos de Dios, sin esperanza. Este es el desorden, el caos que existe en la mente, en el corazón del hombre, de la mujer. El desorden, el caos que existe en la mente del no creyente, en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos que son gobernados. Porque hay un gobierno que gobierna los demás gobiernos. Por eso que el reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre la tierra, no en un lugar físico, no en Israel, en Rusia, en China, Estados Unidos. El reino de Dios está donde hay un hombre, una mujer que entró al reino de los cielos o al reino de Dios que está entre nosotros. Entonces en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. De la misma manera, estar vacía no producía nada, y así estábamos nosotros en el mundo, vacíos, incapaces de producir algo bueno, vacío, y tratábamos de llenar ese vacío con las cosas del mundo. Hoy mucha gente con sus corazones vacíos, sus almas vacías, buscando llenar su vida de felicidad, buscando los vicios, la droga, el alcohol, la prostitución, la fiesta y todas esas cosas que en vez de llenar a la persona, la inflaman, para que usted me entienda, y no producen vida. Fuera de Dios no hay vida, hay caminos que parecen correctos, rectos. Así está la mente. Así está la mente hoy. El corazón del hombre está desordenado, vacío. Necesita a Dios. Y por eso predicamos el Evangelio. Y por eso estoy aquí para decirte, hermano, amigo, televidente, Dios quiere ordenar tu vida. Dios quiere llenar tu vida. Has probado las cosas del mundo y todavía tú llegas a tu casa. Esa joven, esa señorita que va a la disco, que va a las fiestas, que se embriaga, que posiblemente se droga, y está toda la noche con esa música, saltando, transpirando, brincando, y su cerebro y sus oídos están llenos de música, se llena de todo. Pero cuando esa personita llega a su casa, ahí se tira sobre su cama, tal vez con los ojos pegados al techo y diciendo: siento todavía un vacío en mi vida, porque las cosas del mundo no pueden llenar el lugar que le corresponde a Dios. Vacíos de cariño, vacíos de empatía, gente violenta, agresiva, gente que vive preocupada de sí misma y no de su prójimo. Bendito es el Señor. Y dice que la palabra, que la tierra estaba vacía y desordenada, y escuche esto, y las tinieblas. Dios no creó tinieblas. Y las tinieblas, o sea, la oscuridad total, vivían y estaban en ese lugar. Y en esas tinieblas, amigo hermano, debes saber, como lo dice el apóstol Pablo, hay huestes espirituales en las regiones celestes, en las regiones, en la atmósfera. Y en las tinieblas habían ahí, en esos lugares de tiniebla, demonios, potestades, principados que vivían en la oscuridad, en un castigo de oscuridad espiritual, separados de Dios, porque cuando el enemigo se levantó en contra de Dios, la palabra dice que arrastró la tercera, cuarta parte de los ángeles. Hubo una tremenda rebelión.
para destruir el propósito de Dios. Pero todavía Dios gobierna, todavía Dios sigue siendo Dios en los cielos. Cuando hablamos de tiniebla, hablamos de oscuridad, de ignorancia, de muerte, de sombras, de miedo, pánico. Por eso la palabra dice que Jesucristo nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable para predicar la grata noticia del Evangelio. Las tinieblas nos hablan de esa oscuridad, de esa densa oscuridad. Mas la palabra del Señor nos muestra en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo, tiempo pasado, erais tinieblas, oscuridad, densidad, castigo, muerte. En otros tiempos eras eso, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ya no hay tiniebla en nuestras vidas porque la luz de Cristo vino a nosotros y la luz resplandece sobre las tinieblas. Jesús el Cristo nos rescató del poder de las tinieblas y Él declara y dice: yo soy la luz de este mundo. Yo soy la luz para las tinieblas, la oscuridad, la muerte, el vicio, el pecado, la enfermedad y la condenación eterna. Esas tinieblas, yo soy la luz del mundo. Luz resplandeció en las tinieblas. Bendito es el Señor. Y la palabra dice, y las tinieblas estaban ahí, diga conmigo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el ruach, el viento, su presencia, su gloria. En medio de las tinieblas y la oscuridad se movía el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esta palabra? Tal vez estás viviendo tiempos de tiniebla, de oscuridad en tu casa, en tu familia, en tu mente hay oscuridad, no hay nada claro, hay un pánico, una inseguridad en tu vida, pero el Espíritu Santo se mueve sobre ti para traer la luz del Evangelio. Ahora mismo por esta palabra, el Espíritu de Dios se mueve sobre tu casa, se mueve sobre tus habitaciones, sobre tu familia, sobre tu corazón. El Espíritu de Dios no es algo inactivo, siempre se mueve. Y el Espíritu se mueve para dar vida. Por eso dice la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero hoy se mueve sobre la iglesia, hoy se mueve sobre nosotros. Y dijo Dios, mire este orden, Dios creando, el enemigo desordenando, el Espíritu Santo moviéndose, y Dios comienza a hablar por su palabra y dice lo siguiente: y dijo Dios, sea la luz. Habló Dios. En medio de la oscuridad, de la tiniebla, el vacío y el desorden, vino palabra de Dios y la palabra comenzó a ordenar, comenzó a crear, y todo lo que estaba desordenado comenzó a ordenarse por el poder de la palabra, y todo lo que estaba vacío se comenzó a llenar por el poder de la palabra. Estoy aquí para decirte, todo desorden en tu vida será ordenado por el poder de la palabra. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos en desorden. Pero si tú crees a Dios y la palabra de Dios, esa palabra traerá orden a tu casa, traerá orden a tu familia. Lo digo una vez más, todas las tinieblas, la oscuridad, el pecado, la maldad, la idolatría, el adulterio, la fornicación, los vicios, toda esa oscuridad que está en tu vida, vendrá palabra de Dios para expulsar la tiniebla y la luz del Evangelio brillará en tu casa. Tendrás motivos y razones para vivir, para luchar por tu familia. Esa mujer que ve todo oscuro, brillará la luz del Espíritu Santo y vendrá la palabra de Dios para ordenar todo lo que está desordenado. Si yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, no estoy aquí para tener un programita de televisión, estoy aquí para decirte que la palabra de Dios puede ordenar tu familia, puede ordenar tu economía, puede ordenar tu salud, puede ordenar tus pasos, puede ordenar tu futuro desordenado. Ese es el poder de la palabra, porque por la palabra de Dios son ordenados los pasos del hombre. Santo, bendito es su nombre.
Y vino entonces la palabra de Dios y dijo Dios, sea la luz. Dios no dijo, ¿qué hago con la oscuridad? Él no estaba preocupado por los demonios, por el vacío, por esas tinieblas que habían ahí. No, Él dijo la palabra. Porque la palabra de Dios es suficiente. Y dijo la palabra, y sea la luz. Y la luz fue creada por el poder de la palabra. Las tinieblas que estaban sobre ese lugar tuvieron que disiparse. La luz vino y la tiniebla desapareció. Es imposible que tú enciendas la oscuridad para apagar la luz. Es imposible. No existe. Pero si hay oscuridad en tu casa, en una pieza, ¿qué es lo que haces tú? Enciendes una luz, iluminas tu casa. Pero si tu casa está iluminada, no puedes llamar la tiniebla para apagar la luz. La tiniebla no es un interruptor. La luz resplandece sobre las tinieblas. Dijo Dios, sea la luz. En otras palabras, el corazón creador de Dios, la mente sobrenatural de Dios, vio oscuridad, tiniebla, maldad, pecado, hundimiento y vacío y desorden. Y dijo, es el tiempo de que la luz comience a disipar las tinieblas. Es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Los que están escuchando en la radio, los que están en la plataforma de Facebook, los que están en los diferentes canales, Canal 5 Zonal. Este es el tiempo de Dios. Viene palabra de Dios, una palabra creadora. Estoy aquí para decirte, no es mi palabra, no es la palabra sacada de un libro de psicología, no es la palabra de un político, es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios que no vuelve vacía. Después de crear la luz, dice la palabra, y vio Dios que la luz era buena. La luz es vida, sabiduría, es símbolo del Espíritu Santo. Dios es luz y ninguna oscuridad hay en Él. Jesús es la luz del mundo y el Espíritu Santo es la luz que nos inunda y nos irradia la imagen de Dios en nuestras vidas. Vio Dios que la luz era buena. La gente opina de ti y dirá, eres malo, eres pecador, eres inconverso. Pero Dios está diciendo, tú puedes llegar a ser una persona buena, porque Dios no mira lo que eres, porque lo que tú eres, esa oscuridad y tiniebla, Jesús las tomó, tus pecados, tus errores, y los llevó a la cruz del Calvario, y clavándolo en la cruz, los exhibió públicamente. Estás perdonado por lo que Cristo hizo, pero tienes que aceptar el sacrificio de Cristo, si no de nada te sirve. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que hizo Dios? Hubo una separación. Así Dios nos separó a nosotros de las tinieblas del mundo para tenernos brillando en sus caminos. Recuerde que las tinieblas son símbolos del enemigo, del mundo, de la maldad, de la oscuridad y del pecado, y que la luz es símbolo de vida. Separó Dios. Hubo una separación. Eso se llama santidad. Separar, santificar. El hombre más malo, perverso, oscuro, negativo, no importa la maldad que haya hecho en su vida, Dios puede separarlo para que sea luz. Dios puede perdonar toda esa tiniebla y tratar con un hombre para cambiarlo para siempre. Conclusión de la palabra, estoy terminando el mensaje del día de hoy diciendo lo siguiente: la creación de Dios es un tipo profético de nuestras vidas. Sin Dios estábamos o estuvimos vacíos, desordenados. Las tinieblas estaban sobre nosotros, pero vino una palabra,
Vino una palabra cuando no teníamos forma, cuando estábamos cubiertos en la mente con pensamientos oscuros, cuando nosotros estábamos en confusión, vino una palabra de Dios para nosotros, para cambiar esa oscuridad en luz, y el Espíritu Santo se movía alrededor nuestro. Yo quiero decirte algo, me quedan algunos minutos. Las tinieblas quisieron matarte, hundirte en el pasado. Sin tú saberlo, el Espíritu de Dios se movió sobre ti para cuidarte, para protegerte, para preservarte la vida hasta el día de hoy. Y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, hoy se mueve en tu vida, haciendo una obra hermosa, maravillosa. Dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestras casas. Dejemos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Dejemos y permitamos que el Espíritu Santo constantemente se mueva, no alrededor, sino dentro de nosotros. Por tanto, queridos hermanos y amigos, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros hijos no deben haber películas inmorales, música sucia, porque todo eso de las tinieblas ya no está en nosotros. Vamos a llenar nuestras casas de oración, vamos a llenar nuestras piezas de alabanza, vamos a permitir que el Espíritu Santo se mueva sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, y habrá una obra nueva, de una nueva creación de Dios para ti. Dios el Padre te bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar ya orando por la palabra de Dios y por los que están conectados a través de la plataforma de Facebook. Amén. En tiempos de gloria, tiempos de oración, nos acercamos a Dios, confiando en su palabra siempre fiel. Ahora en tiempos de gloria, nos unimos para orar, confiando el poder de su palabra. Unidos en la fe, unidos en oración, unidos clamamos al Padre, en el nombre de Jesús. En tiempos de gloria, tiempos de oración, nos acercamos. Amén. Vamos a estar orando por Carlos Estrada. Bendecimos a la vida de nuestra hermana Silvia Cruces, mi hermana Nuri López, John Muñoz, que nos saluda ahí también, mi hermana Esther Flores, y la petición de mi hermana del Carmen. Dios lo bendiga, pastor, y el programa Tiempo de Gloria. Bendecidos todos esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así es. Gracias por sacarme de las tinieblas. Hoy estoy en sus caminos. Amén. Nos escribe ahí nuestra hermana Carmen. Vamos a orar también por una madre de Osorno. Me falta tiempo para explicar esta terrible situación de mi hermana de Osorno. Oramos por Bárbara de Chiguayante, por Isolina Cáceres de San Pedro. Oramos por la familia Faúnde Castro de Concepción, María Rubilar de Penco, por Jenny esposa. Sí, oramos por Juan Carlos Parra y por Héctor Prado, que quiere volver a los caminos del Señor. Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, estoy orando, estoy creyendo que cada persona que ha recibido tu palabra, que ha dejado esa impresión, ese saludo, esa petición, tú comienzas a orar en su vida. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, toda tiniebla, toda oscuridad, todo decaimiento, todo cansancio, agotamiento en los cuerpos comienza a recibir fuerza. Mis amigos, hermanos que quieren volver a ti, Señor, te pido, Padre, que como el hijo pródigo los recibas con los brazos abiertos. Dale fuerza para que se levanten. Familias que están en oscuridad y en tinieblas reciban la luz del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, clamo y pido por cada persona que no ha escrito su petición, pero que necesita
de una palabra de fe y de oración. Bendigo a todos los televidentes de Canal 5, a los que están conectados en Radio El Shaddai y los diferentes medios de comunicación. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, llega el tiempo también de, como todo comienzo tiene su fin, de dar gracias al Eterno por esta hermosa oportunidad que me permite llegar a tu casa con una palabra de fe, una palabra de restauración y fortaleza espiritual. Nos volvemos a escuchar y a ver el próximo jueves, si Dios así lo permite, nuevamente en Canal 5 a las 21 horas en el nombre del Señor. Sean bendecidos. Amén. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida. Tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos de gloria. Con un mensaje de fe y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida. Tiempos de gloria. Tiempos de gloria, tiempos de gloria, con un mensaje de fe.